Bueno, en esta Activity 8 vamos a estar trabajando con un texto, ¿sí? El título del texto es Childhood Memories, que quiere decir recuerdos de la infancia. Memories, como pueden ver, se parece a la palabra memoria, ¿sí? Y no solo a la memoria de recordar, sino también de recuerdos. Memories son recuerdos, ¿sí? Como podemos observar, este texto, ¿sí? Va a hablar de esta persona que se llama Tyler Stanford. Y va, como podemos intuir a través de su vestimenta, ¿sí? Podemos darnos cuenta de que es una persona de origen nativo. Ahora vamos a averiguar de dónde es y todo eso. Cuando leamos. Como digo siempre, cuando se trata de lectura, cada cual tiene que buscar el vocabulario que necesite, el que le haga falta. Hay gente que va a buscar más, gente que va a buscar menos. Es importante que todo ese vocabulario que busquen lo anoten, que quede registrado en la hoja, ¿sí? Para que después lo puedan volver a utilizar, ¿sí? Y no tener que empezar de cero cada vez que aparezca la palabra. En este texto van a observar mucho que aparece la expresión was, were, ¿sí? Porque este texto está en pasado. Nosotros hasta ahora veníamos trabajando con textos en presente. Ahora vamos a empezar a trabajar con textos en pasado. La clase anterior vimos que was y were son el pasado del verbo to be, para decir estaba, no estaba, era, no era, ¿sí? Wasn't, weren't. Entonces, se van a encontrar, ¿sí? Que estas oraciones están todas en pasado y vamos a empezar a tratar con las expresiones con was y were, ¿sí? Bueno, este personaje habla de sí mismo, dice, I was born on 4th of July 1990 in Texas, ¿sí? Bueno, la expresión was born quiere decir nací. Yo nací, o para decir, si quiere decir él nació, será he was born. ¿Estamos? Bueno. Y va describiendo cómo era su vida, su casa, su familia, ¿sí? Entonces, habla de, como dice, sus recuerdos de la infancia. Una vez que hemos leído el texto, buscado el vocabulario y todo esto, vamos a responder las preguntas. Atención acá. Dice, lee el texto y contesta las preguntas en forma de oraciones completas. Esto en forma de oraciones completas quiere decir que no me alcanza solo con la respuesta propia que responde la pregunta, sino tengo que armar toda la oración. Ejemplo, la pregunta dice, when was he born? Yo acá debajo les dejé un cartelito, ¿sí? De las palabras interrogativas, ¿qué quieren decir? Por si no las recuerdan. ¿Sí? Entonces vemos que acá que when quiere decir cuándo. Me está preguntando entonces, ¿cuándo nació él? ¿Sí? When was he born? En la respuesta corta, cuando yo voy a responder, yo tengo que decir, él nació en tal fecha. ¿Estamos? Entonces tengo que armar toda la oración completa. No alcanza con que yo ponga solo la fecha en que nació, sino tengo que poner, él nació en tal fecha. ¿Cómo pongo eso? Y he was born, recién vimos que was born es para decir nació, y ahora recién viene la parte que responde propiamente la pregunta, ¿cuándo? ¿Sí? Si ustedes ven el texto, acá dice que nació el 4 de julio de 1990. Bueno, he was born on July, no dice el 4, podría haberlo puesto también, pero dice he was born on July 1990. Siguiente pregunta, where was he born? Es muy parecida a la pregunta, pero acá me pregunta where, o sea que me pregunta dónde nació. Por lo tanto, yo voy a empezar a responder, como en la respuesta anterior, he was born a ver si estoy acá abajo. Entonces yo voy a empezar a responder, he was born, y ahora tengo que decir dónde. ¿Sí? Me fijo, dice in Texas. Entonces, he was born in Texas. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Me quedé un poco desfasada. Ya lo voy a corregir para que quede un poquito más ordenado.
¿sí? So, he was born in Texas. Y ahí voy armando toda la oración. De la misma forma, where was his family's house? Otra vez, ¿dónde? ¿Dónde estaba? Recuerden que was es estaba o era. ¿Dónde estaba qué cosa? La casa de su familia. Entonces yo voy a empezar justamente, his family's house was, y ahí agrego dónde estaba. ¿Ok? Bueno, las otras preguntas se responden de la misma manera. Observen que en la pregunta yo tengo el comienzo de mi respuesta. ¿Sí? Y no se olviden de colocar la palabra was, ¿sí? Para decir la casa de su familia, y después viene estaba. Pasa que, si ustedes recuerdan, cuando hacemos preguntas con was y where, el was va antes del sujeto. Por eso acá me aparece antes de his family's house. Pero cuando yo tenga que decir la casa de su familia estaba en tal lado, entonces ahí sí, el was va después de his family's house. ¿Estamos? Vamos a ir al punto siguiente. El punto 2. Dice, unir columna A con columna B según el texto. Entonces, cuando ustedes leen el texto, van a ver que él va describiendo a sus padres, su pueblo, su familia, cosas que él tenía cuando era chico, y va describiendo todas estas cosas, y nos da una característica, un adjetivo de esa persona o de ese objeto. ¿Sí? Cuando ustedes lean, van a estar en condiciones entonces de unir con flechas, ¿sí? Estas dos columnas. ¿Qué dice de sus parents? Recuerden, si no saben lo que quiere decir, buscan. Yo siempre recomiendo la página de worldreference.com para buscar, ¿sí? ¿Por qué? Porque me da varias definiciones y yo puedo leer varias definiciones y ahí decidir cuál es la definición que más me conviene para lo que yo estoy, el tema que estoy tratando, ¿sí? En cambio hay otras, como por ejemplo el Google, que es lo que casi todos usan, pero te da una sola definición y como uno no sabe, se queda con eso y muchas veces hay errores, ¿sí? O nos parece que no tiene coherencia y sí, porque te da una palabra que no es la que uno necesita para ese contexto. Seguimos entonces al punto 3. Dice, reescribí las oraciones en una sola, agregando la palabra when. Recuerden que when quiere decir cuándo. Pero no solo sirve para preguntar, ¿sí? Ahora vamos a ver. Dice, presta mucha atención al ejemplo. Entonces nos vamos a encontrar aquí con que tenemos dos oraciones. Las voy a convertir en una sola, agregando solamente la palabra when al principio. Nada más. Es muy fácil, dice, I was 3, o sea, yo tenía 3 años, my sister was born, mi hermana nació. Serían dos oraciones separadas. Ahora, yo tengo que armar esta oración con la palabra when, que es la palabra cuando. Miren cómo me quedó. Me queda when, cuando. When I was 3, my sister was born. Entonces me queda cuando yo tenía 3 años, cuando yo tenía 3, mi hermana nació. Así de simple. ¿Sí? Observen que yo saco el punto, pongo una coma. ¿Sí? Debo poner la palabra when adelante. ¿Estamos? Y son todas iguales. ¿Estamos? Dice, I was a child. Child es niño, cuando yo era un niño. I was happy. Yo estaba contentos o era feliz. ¿Sí? Porque recuerden que el was es estaba o era. Entonces podemos hacer esta también. ¿Sí? Empezando. When I was a child, I was happy. Y así de fácil se hacen estas oraciones que por ahí al principio me dicen tengo que reescribir, agregar no sé qué. No, es muy, muy sencillito. ¿Ok? Bueno, lo mismo van a hacer con las otras oraciones. Y punto 4 dice completa las preguntas con una palabra interrogativa. ¿Sí? Son de las que teníamos en el cuadrito de más arriba. Dice, tenés que tener en cuenta la respuesta. Bien, tenemos una pregunta incompleta, le falta la primera palabra, justamente la palabra interrogativa, o sea, what, who, when, where, which. ¿Cómo voy a saber qué palabra poner? Me tengo que fijar en la respuesta. Según, fíjense que acá tienen una parte que está más remarcada en negrita, ¿sí? Esto
es lo que en sí responde la pregunta. Entonces, yo me tengo que fijar cuál es la respuesta de la pregunta para saber qué es lo que tengo que preguntar. Dice, bueno, were you yesterday? Entonces la pregunta es, ¿estabas tú ayer? Y la respuesta es, I was at home. ¿Sí? Yo estaba en casa. La respuesta concreta es, en casa. ¿Sí? Si mi respuesta es en casa es un lugar. ¿Ok? Por lo tanto, lo que yo tengo que preguntar es, ¿dónde? La pregunta que se contesta, la pregunta que sirve para preguntar, perdón, la palabra interrogativa que sirve para preguntar dónde estaba alguien es where, ¿sí? Con H. Es diferente que el otro where. El where del verbo to be, en pasado, estabas, es sin H. Y el where, ¿sí? De dónde, va con H entre la W y la E. Entonces, esto sería, where were you yesterday? ¿Dónde estabas ayer? I was at home. Yo estaba en casa. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta, ¿sí? De qué habla esta parte que aparece en letra más oscura, ¿sí? Más gruesita, para saber qué tengo que preguntar. Ejemplo, la siguiente dice, your best, sorry, was your best friend. Bueno, ¿qué dice esto? Era tu mejor amigo o mejor amiga. Entonces la respuesta es, my best friend was Maggie. Mi mejor amiga era Maggie. ¿Sí? Maggie es una persona. Por lo tanto, ¿qué palabra me sirve para preguntar por una persona? La palabra que me sirve para preguntar por una persona es ¿quién? En inglés es who. Esta, W-H-O. Se dice who. La W ahí no suena. Entonces, la palabra que yo voy a colocar aquí es, con mayúscula, porque es comienzo de oración. Who was your best friend? ¿Quién era tu mejor amiga? My best friend was Maggie. ¿Sí? Bueno, y así van a tener que ir observando, ¿sí? En cada una de estas, las respuestas. In September, bueno, in September es un momento. ¿Qué palabra sirve para preguntar el momento de algo? ¿Sí? Esta siguiente dice, my favorite toy was a helicopter. Bueno, un helicopter es un objeto. ¿Qué palabra me sirve para preguntar por un objeto? Acá tenemos una expresión que empieza con because. La palabra because quiere decir porque, ¿sí? Entonces hay que pensar cuando uno contesta por qué. Bueno, cuando le preguntan por qué pasó algo, entonces ahí empieza con esa palabra. Y por último, dice, it was delicious, ¿sí? Estaba delicioso. Bueno, hay que pensar qué me estarán preguntando para que yo conteste que estaba delicioso, ¿sí? Está hablando de, was the food, habla de estaba la comida. ¿Qué palabra me faltaría que adelante? ¿Sí? Para que la respuesta sea deliciosa. Bueno, espero que se haya entendido y que los puedan realizar sin inconvenientes. Cualquier cosa, me escriben en el WhatsApp. Les mando un saludo, un beso, que estén muy bien.